¿Cómo está toda mi gente bonita que le gusta escuchar su podcast favorito con comentarios? Yo soy Aldo Ramírez, como siempre, aquí haciéndoles compañía más o menos una horita. Bueno, ahora voy a hacerles compañía entre yo y los perros, que andan muy activos. A ver, dejen ver. Sí. Vamos a esperar un segundo. Muy bien, creo que ya. No es como que ya no vayan a sonar nunca los perritos, es normal, pero bueno. Voy a continuar, vamos a continuar, porque este es un esfuerzo entre varios, entre todos ustedes y yo. Vamos a empezar o mejor dicho, continuar con el tema de la moral. Que si recuerdan la vez pasada, lo que vimos es que Schopenhauer dice que hay tres cosas que son como los resortes de la moral. Él así lo dice. Estos tres resortes son el egoísmo, que quiere su propio bien y no tiene límites. Luego la perversidad, que quiere el mal ajeno y basta la suma crueldad. Y llega hasta la suma crueldad. Y por último, la conmiseración, que quiere el bien al prójimo y llega hasta la generosidad y la grandeza del alma. La vez pasada vimos el egoísmo y también nos echamos, pero aguanten, la conmiseración. Y aquí me parece importante decir esto. Hicimos egoísmo y conmiseración. Y si recuerdan, dijimos que eran egoísmo, conmiseración y perversidad. Pero el siguiente tema que nos aparece aquí es ni más ni menos que la resignación, renunciamiento y ascetismo y liberación. O sea, ¿qué? Algo está raro aquí, ¿no? Como que ¿qué pasó con la perversidad? Digo, no es que me encante la idea de que la perversidad sea otro tema así grandote, pero como que dice uno, algo me falla, ¿no? Algo me está faltando. Pues no lo sé, y no lo sabremos, pero vamos a empezar con el tema de la resignación y el renunciamiento, que está raro. Está raro que nos saltemos la perversidad y que nos vayamos a Pareciera que es la conmiseración 2 veces, pero solo Schopenhauer sabe qué onda con él. Venga, vamos con eso. Entonces, resignación, renunciamiento, ascetismo y liberación. Cuando la punta del velo de Maya, la ilusión de la vida individual, se ha levantado ante los ojos de un hombre, de tal suerte que ya no hace diferencia egoísta entre su persona y los demás hombres, toma tanto interés por los sufrimientos extraños como por los propios, llegando a ser caritativo hasta la abnegación, pronto a sacrificarse por la salud de los demás. Ok. Ese hombre que ha llegado hasta el punto de reconocerse a sí mismo en todos los seres, considera como suyos los infinitos sufrimientos de todo lo que vive y debe apropiarse el dolor del mundo. Ninguna angustia le es extraña. Todos los tormentos que ve y raras veces puede dulcificar, todos los dolores que oye referir, hasta los mismos que él concibe, hieren su alma como si fuese él la propia víctima de ello. Eso está muy padre. Recordemos que este hombre es muy... de Schopenhauer le gustaba mucho todo lo que tiene que ver con el hinduismo y el budismo. Y justo una de las cosas que dice el budismo es que lo que debemos suena como una palabra no tan padre, pero bueno, una de las cosas que busca la persona budista es que cese el sufrimiento, pero no solo el sufrimiento individual. Lo que se busca dentro del budismo es que todo mundo, y no todo mundo, todos los seres vivos encuentren el cese del sufrimiento, que todo ser vivo llegue al nirvana, porque el nirvana es eso. A veces vemos el nirvana como este cielo de los budistas, pero no, el nirvana es solo, se supone que
vivimos una vida llena de sufrimientos porque tenemos deseo, porque tenemos avidez, queremos cosas. Y justo el nirvana, la palabra nirvana también, bueno, más que también, significa apagar, detener, cesar y simplemente pues que deje de algo, deje de suceder algo. Y en este caso es el cese de el deseo, de esa avidez, de ese querer controlar y de ese querer tener y de ese querer ser. Simplemente tranquilidad, es la calma que viene con el cese del deseo. Eso es el nirvana. Entonces, aquí está muy, muy chido, porque justo lo que está diciendo Schopenhauer es que el hombre que puede sentir ¿cómo se llama? Este sufrimiento de todos los demás como propio, es porque se sabe parte de un universo que es así, un universo que tiene sufrimiento por todos lados y casi siempre autoinfligido, porque nos gusta ese rollo, nos gusta, estamos ávidos de cosas y de sensaciones y todo. Entonces, justo yo creo que eso es justo el llegar a ser un bodhisattva, que es una persona iluminada, una persona que alcanza el nirvana, y entonces es eso, ¿no? Te hermanas con todos al punto, con todos los seres vivos, al punto de entender que todos sufrimos y querer que pues nadie sufra. Ya no es nada más como, es que yo no quiero sufrir, entonces pues si le tengo que pasar encima a alguien para yo no sufrir, lo voy a hacer, sino que sabes que todo el sufrimiento es tu sufrimiento también. Entonces es llegar a la conclusión de que pues hay que estar tranquilos con todo el mundo. Como que hay que tratar de hacer el bien para todos porque así nos va a ir bien. Simplemente el dolor ajeno es un dolor propio. A ver, espera un momento. Continuamos. Ahora sí. Insensible a las alternativas de bienes y de males que suceden en su destino, libre de todo egoísmo, descubre los velos de la ilusión individual. Eso está hermoso. O sea, como... Hay una cosa que le llaman el... ¿cómo dicen? Es que está la idea de que vivimos en un mundo dualista, donde siempre todo es un poco, lo experimentamos a través de la comparación. Por ejemplo, hay calor porque hay frío. Y no sé, ¿no? Hay salud porque hay enfermedad, hay bueno porque hay malo. Y esta noción dualista, pues es muy obvia, vamos a llamarlo así, porque todos lo vivimos en nuestros cuerpos y en cómo experimentamos el mundo. Pero está bien bonito. Hay gente que dice que, esto es este mundo ilusorio en el que vivimos, pero que hay algo más allá. Entonces lo llaman el falso dualismo o el monismo, y dice que no, que todo es solo una sola cosa. Y en este caso es esto, es justo, ¿no? Como que todos somos lo mismo, todos somos como parte de este individuo gigantesco, tal vez, como de esta fuerza vital, universal, o que, pues no sé, que tal vez todo es ilusión. No sé si podríamos decir que todo es ilusión, porque si hay ilusión habría, pues no ilusión. No sé, ahí sí ya, ¿saben qué? Me estoy metiendo en cosas que no estoy seguro, entonces mejor vamos a continuar. Pero me gusta la idea de salirse del velo de la ilusión individual y pensar que todos somos lo mismo. Todo lo que vive, todo lo que sufre está igualmente cerca de su corazón. Concibe el conjunto de las cosas, su esencia, su eterno flujo, los vanos esfuerzos, las luchas interiores y los sufrimientos sin fin. Por todas partes a donde vuelva la mirada, ve el hombre que sufre, el animal que sufre y el mundo que se desvanece eternamente. Desde entonces, únense a los dolores del mundo más estrechamente que el egoísta a su propia persona. Con tal conocimiento del mundo,
¿cómo podría, con incesantes deseos, afirmar su voluntad de vivir, adherirse más y más a la vida y abrazarla cada vez más estrechamente? El hombre seducido por la ilusión de la vida individual, esclavo del egoísmo, no ve en las cosas sino lo que atañe a su persona y toma de ellas motivos siempre renovados para desear y querer. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Es justo lo que estábamos diciendo. El deseo y la avidez, el querer cosas, siempre tiene que ver con reafirmarse como individuo, como uno querer ser más que el otro tal vez, o estar más cómodo que el otro, ser más feliz que el otro. En cambio, cuando se llega a este punto de saberse parte de un todo y que lo que le pase al otro repercute directamente en mí también, pues como que justo se vuelve uno más empático y seguramente también nos volveremos pues más dados a ayudar a los demás, a apoyar en lo que requieran y en simplemente pues salir de este ciclo terrible del deseo, del ahorita que estamos en este mundo tan capitalista. Pues nos encanta, ¿no? Nos encanta estar queriendo cosas y queriendo más y más dinero y más cosas y más presunción. Las redes sociales son una fuente fuerte de ese deseo de querer poder presumir que somos más y que queremos más y que tenemos más. Entonces, se supone que una vez llegando al nirvana, una vez saliendo de este mundo del deseo, salimos también de lo que le llaman bueno, más que saliendo de otra cosa, es lo mismo, también se le dice samsara. El samsara, todo esto es del budismo. El samsara es este ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, de reencarnaciones, como que hasta aprender justo, ¿no? Que todo es una ilusión y que no estamos en este mundo solo como para esto, para sufrir, sino que hay algo más. Eso en teoría es lo que dicen las enseñanzas del Buda. Entonces está muy hermoso todo esto que está, anda muy bien y ya no me estoy sintiendo tan mal de que el tema de la perversidad haya sido cambiado por este asunto y aunque todavía se escuchan palabras como dolor y sufrimiento y todo esto que es tan pesimista de Arthur Schopenhauer, creo que lo está hablando muy bonito y está muy padre, está muy bonito. Este capítulo va a ser muy optimista, aunque no lo quiera él. Ahora, por el contrario, el que penetra la esencia de las cosas en sí, el que domina el conjunto, llega al descanso de todo deseo. Desde ese momento, la voluntad se aparta de la vida, rechaza con espanto los goces que la perpetúan. La voluntad se aparta de la vida, rechaza con espanto los goces que la perpetúan. Vamos a ver qué más dice porque no entendí eso. El hombre llega entonces al estado de renunciamiento voluntario, de la resignación y de la tranquilidad verdadera y de la ausencia absoluta de voluntad. Vean nada más estos temas, que yo creo que varias de estas palabras suenan muy mal en nuestra sociedad. Justo, renunciar, resignarse, todo eso suena horrible. Suena como que justo lo que los coaches de vida te dicen que no hagas. Te dicen, no, persigue tus sueños a través de todo y tú puedes y lucha por todo. Y cada quien lo puede hacer, si así le parece, es su vida, está bien, que haga lo que crea que lo va a hacer más feliz. Sin embargo, aquí lo que está diciendo es justo, si realmente pudiéramos renunciar a todo, si realmente pudiéramos como un poco, voy a decir descansar, o sea, como de soltar, dejarnos llevar y ya. Que creo que eso tiene que ver con otra corriente filosófica y religiosa que es el taoísmo o daoísmo,
que tiene que ver un poco con eso, con, mira, tú, carnal, fluye, no lo sufras, solo déjate llevar. Y si pudiéramos hacer eso, y a través de eso estar tranquilos, de verdad viviríamos vidas muchísimo más satisfactorias. Ahora, mientras que el perverso, tal vez aquí sí vamos a meter perversidad, mientras que el perverso, entregado por la violencia de su voluntad y de sus deseos a tormentos internos continuos y devoradores, cuando el manantial de todos los goces llega a secarse, se ve reducido a apagar la sed con el espectáculo de las desventuras ajenas. Por el contrario, el hombre que está penetrado de la idea de la dejación absoluta, cualquiera que fuera su desnudez, por privado que esté exteriormente de toda alegría y de todo bien, gusta, sin embargo, del pleno regocijo y goza de un sosiego verdaderamente celestial. ¡Wow! ¡Qué capítulo tan hermoso este, No más diligencia inquieta para él, no más júbilo, no más júbilo bullicioso, ese júbilo al que tantas penas preceden y siguen, inevitable condición de la existencia para el hombre que tiene gustoso apego a la vida. Lo que siente es una paz inquebrantable, un sosiego profundo, una íntima serenidad, un estado que no podemos imaginar sin aspirar a él con ardor, porque nos parece el único justo, infinitamente superior a cualquier otro. Un estado al que nos convidan y llaman lo mejor que hay de nosotros, y esa voz interior que nos grita, sapere aude. Ay, perdón, aquí sí no chequé los cosos en latín. Entonces comprendemos bien que todo deseo cumplido, toda dicha arrancada a la miseria del mundo, son como la limosna que sostiene hoy al mendigo para que mañana se muera de hambre, al paso que la resignación es como una tierra recibida por herencia, que pone para siempre al abrigo de los cuidados al feliz poseedor. ¡Órale! ¡Qué interesante forma de verlo! Sabemos que los instantes en que la contemplación de las obras de arte nos hace libres de los ávidos deseos, cual si sobrenadásemos por encima de la pesada atmósfera de la Tierra, son al mismo tiempo los más felices que conocemos. Ok. Como que al estar contemplando alguna obra de arte, nos podemos olvidar por un momento de este deseo, esta avidez. Eso está muy bonito. Tal vez sí, qué lástima, seguramente hay gente que cuando ve una obra de arte lo que piensa es comprarla. Cuando un poco el chiste es, pues, carnal, déjala, admírala, disfrútala y que todos los demás también la puedan disfrutar. Tal vez como un árbol muy hermoso, que a veces ves el árbol y dices, no manches, qué cosa tan magnífica, tan increíble es esto. De hecho, yo estoy muy cerca de un árbol que es un hule y está muy hermoso ahora que lo veo, Está grandotote, se ve muy sano, se ve muy bien. Y no quisiera yo comprar ese árbol, no quisiera tenerlo, solo quisiera que esté ahí y que esté bien. Y qué maravilloso pensar que tal vez a través de eso, de la apreciación del arte o de las cosas bellas, podemos olvidarnos un momento de que queremos cosas, de que queremos ávidamente poder, pues sí, tener, como agarrar, como no poder soltar las cosas. ¿Cómo nos encanta eso, Dios mío? ¿Ahí dónde iba? Sabemos que los instantes, no es cierto, se lo acabo de decir, por esto podemos figurarnos qué felicidad ha de experimentar el hombre cuya voluntad se aquieta, no por algunos instantes, como el goce desinteresado de lo bello, sino para siempre, y hasta se extingue por completo de tal modo que ya no queda sino la última chispa con destellos vacilantes que sostiene al cuerpo y se apagará con él. Cuando, tras rudos combates contra su propia naturaleza,
ha concluido ese hombre por triunfar del todo. No existe sino un estado de ser puramente intelectual, como un espejo del mundo que nada enturbia. En adelante, nada podrá causarle angustia ni agitarlo, porque ha roto los 1000 lazos del querer que nos tienen encadenados al mundo y nos dan tirones en todos sentidos, con dolores continuos en forma de deseo, temor, envidia y cólera. Qué increíble debe ser eso. que entiendo que parte de esto, de esta cosa maravillosa que aquí la verdad suena pues justo así, ¿no? Como de ensueño, es la meditación. Porque la meditación es estar en el momento en el que estás y casi siempre como fijándote solo en una cosa. Es muy común como el asunto de solo fijar la atención en la respiración. Y no es fácil, porque uno siempre está pensando cosas. Pero si realmente solo puedes fijar tu atención en la respiración por esos 10 minutos, 20 minutos, lo que sea que vaya a durar tu meditación, si lo logras hacer correctamente, que no es fácil y que requiere pues mucha disciplina y mucha práctica. En teoría, no desearías nada más, porque mientras solo estás fijándote en la respiración, pues no te estás fijando en que tienes que, no sé, ¿no? O mejor dicho, que no tienes los mejores tenis, o que no has ido a arreglar X trámite, sino que por ese ratito no deseas nada. No estás pensando en estos errores que cometiste en el pasado y, ay, ¿para qué hice esto? Ay, ¿por qué no hice aquello? Sino que estás justo en donde estás. Y yo insisto, no es fácil, es labor de, ¿cómo se llama esta cosa? De constancia y de práctica, pero qué maravilla, qué padre lograr eso. Ahora, dirige atrás una mirada tranquila y risueña a las ilusorias imágenes de este mundo que pudieron agitar y atormentar un día su corazón. Ahora está ante ellas tan indiferente como ante las piezas de ajedrez terminada la partida o ante los disfraces de carnaval que han desnudado al amanecer y cuyas figuras han podido atraernos o conmovernos en la noche del último día de Carnestolendas. Órale. Pues Carnestolendas, eso nunca había escuchado esa palabra. Desde entonces, la vida y sus formas flotan ante sus ojos como una fugaz aparición, como un ligero sueño de la madrugada para el hombre medio despierto, un sueño que la verdad atraviesa ya con sus rayos y que no puede engañarnos más, y cual un ensueño desvanece también al fin de la vida sin transición brusca. Ah, caray. Y cual un ensueño desvanécese también al fin la vida sin transición brusca. No sé si hable de transición brusca como pues justo pues la muerte, que lo cual también es un tema interesante, porque pues es eso, ¿no? La muerte, ¿qué es? La muerte es, se nos acaban todos estos deseos. No podemos desear cuando morimos. Entonces también la muerte, de cierta forma, debe ser una cosa muy maravillosa, porque ya te dejas ir. Mira, ya no hay dolores del cuerpo, ya no hay dolores mentales, ya no hay nada de eso. Ya puedes estar tranquilo. Todo, y ojalá, si tuviste suerte, hiciste bien tu chamba en esta tierra, pues tal vez te puedas salir del ciclo del samsara y
ya no estar dándole vueltas a este asunto del deseo. Si se considera cuán necesarios son para libertarnos la mayor parte de las veces la miseria y los infortunios, se confesará que antes deberíamos envidiar la desventura ajena que su dicha. Por esa razón, el estoicismo que reta al destino es para el alma una gruesa coraza contra los dolores de la vida y ayuda a soportar mejor lo presente. ¡Ay, qué bonito! Nunca había escuchado que el Schopenhauer hablara del estoicismo, pero está bonito, el estoicismo es padre también. Pero es opuesto a la verdadera salud, porque endurece el corazón. Bueno. ¿Y cómo podría hacerse mejor el estoico por el sufrimiento cuando, bajo su corteza de piedra, es insensible a él? Hasta cierto límite, no es muy raro este estoicismo. A menudo es pura afectación, un modo de poner a mal tiempo buena cara, y cuando es real, la mayor parte de las veces proviene de pura insensibilidad, de falta de energía, de vivacidad, de sentimiento y de imaginación necesarios para sentir un gran dolor. Vaya. ¡Wow! Yo creí que iba a hablar bonito del estoicismo. Yo creo que está padre. Entiendo que como que una de las máximas del estoicismo es que no puedes controlar lo que pasa afuera de ti, sino que puedes controlar tus reacciones hacia lo que sucede afuera de ti. Entonces, como que solo puedes tener control interno de eso. Y sí había escuchado que es un poco como la cura al sufrimiento. Porque si logras ver todo lo exterior como algo que pues simplemente pasa y que tú no puedes hacer nada al respecto, pues sí, como que dices, mira, pues ni modo, y ya. Pero veo que Schopenhauer lo ve un poco como fingir que no pasa nada, como autoengaño de que no te estás enojando porque alguien se te cerró mientras ibas al súper, porque alguien te ganó el lugar en el estacionamiento. Como que creo que Schopenhauer lo ve justo como insensibilizarse a el sufrimiento. Y lo que Schopenhauer dice es no. Sufrir, y recordemos, eso sí lo dijo en un capítulo anterior, que solo el sufrimiento es positivo. Para él es no por sufrir nada más, no por como de, me encanta sufrir y llorar y estar angustiado, sino porque a través del sufrimiento es como, por lo que entiendo ahorita, podemos como hermanarnos con todo el sufrimiento ajeno también y darnos cuenta después que ese sufrimiento pues tiene su chiste, es un sufrimiento que sirve de algo y a través de eso encontrar también la renunciación, que está muy bonito, o sea, dejar ir el deseo y todo también es encontrar como pues la clave del no querer tantas cosas y de la paz, de estar tranquilos, la tranquilidad, la calma, como genuina. Ok, vamos a seguir. Todo el que se mata quiere la vida, solo se queja de las condiciones en que se le ofrece. ¡Wow! ¡Qué locura! Chale, qué tema tan fuerte y todo como puesto en una sola frasecita. No renuncia, pues, a la voluntad de vivir, sino únicamente a la vida de la cual destruye en su persona uno de los fenómenos transitorios. Precisamente, cesa de vivir porque no puede cesar de querer, y suprimiendo en él el fenómeno de la vida es como afirma su deseo de vivir. Porque justamente el dolor al cual se sustrae es lo que, como mortificación de la voluntad, hubiera podido conducirlo a la dejación voluntaria y a quedar libre. Sucede que quien se mata como un enfermo que prefiriese conservar su enfermedad por no tener energía para dejar concluir una operación dolorosa,
pero saludable. A ver, este último me dice bolas. Sucede con quien se mata como con un enfermo que prefiriese conservar su enfermedad por no tener energía para dejar concluir una operación dolorosa, pero saludable. Ah, ok. Ajá, pues sí, como Schopenhauer, el sufrimiento lo ve como algo muy positivo. Él lo ve como eso, ¿no? Una persona que decide terminar con su vida, pues es porque está sufriendo mucho, pero a la vez porque no se está dando cuenta de que el sufrimiento pues tiene también su parte buena. Tiene su... Ay, pero es que también, no sé. Siento que Schopenhauer, como todos, ahí sí ni siquiera voy a decir como, ay, viejo rancio. Siento que Schopenhauer, como cualquier otra persona, habla desde lo que le toca a él, desde la vida que tiene y desde, pues por supuesto, los privilegios que tiene. Yo me imagino que sí fue un hombre privilegiado, todos lo somos, todas las personas somos privilegiadas hasta cierto punto, pero sí también creo que es muy fácil a veces hablar desde el privilegio de, oye, pues sí, ay, pero tranquilo, pues el sufrimiento es temporal, no pasa nada. Pero, pues no sé, hay sufrimientos que sí son muy, muy duros y que yo entiendo por qué la gente también, pues a veces toma decisiones fuertes, como esto que acaban de mencionar. Entonces, sí entiendo a Schopenhauer, pero me parece también difícil solo como, pues decir, claro, pues sí, hay sonsos lo que lo hacen. No, pues nada que ver, es muy complicado, es un tema fuerte, es difícil, pero creo que sí, justo para eso el budismo es muy bueno, como para tranquilizarnos un poquito y decir, ok, aquí está todo dentro de mí, está muy revuelto, muy, muy complicado, pero sí hay como maneras de dejar, de tranquilizarnos y dejar ir el deseo, hasta el deseo de estar bien. El sufrimiento soportado con valor le permitirá suprimir la voluntad, pero se exime del sufrimiento destruyendo en su cuerpo aquella manifestación de la voluntad, de tal suerte que ésta subsiste sin obstáculos. No sé si ahí se refiere justo pues sí, al ciclo del samsara. Como si en vez de extinguir el deseo, lo que extingues es la vida, pues, ¿qué crees? Vas a tu siguiente vida, vas a volver a entrar al ciclo del samsara y vas a volver a tener deseo, y vas a volver a sentir avidez, y vas a volver a sufrir. En cambio, la clave es otro. Si se logra extinguir el deseo, ahí es donde está la clave. Porque ahí sí, en teoría, podrías salirte de este ciclo interminable de vidas sufrientes. Solo por el conocimiento reflexivo de las cosas, pocos hombres llegan a penetrarse de la ilusión del principium individuationis. Pocos hombres, llenos de perfecta bondad del alma, de una universal caridad, llegan por fin a reconocer todos los dolores del mundo como suyos propios, para venir a la negación de la voluntad. ¿Qué dije? A la negación de la voluntad. En el que se acerca más a este grado superior, las comodidades personales, el alagieño encanto o halagueño encanto del momento, el atractivo de la esperanza, los deseos renacientes de continuo, son un eterno obstáculo al renunciamiento, un eterno cabo para la voluntad. De ahí procede el que se hayan personificado a los demonios la multitud de seducciones que nos tientan y solicitan. Aquí lo leí mal. De ahí procede el que se hayan personificado en los demonios
la multitud de seducciones que nos tientan y solicitan. Pues sí, es el deseo. A final de cuentas, dejar ir el deseo es la clave. Por eso es preciso que un sufrimiento inmenso destroce nuestra voluntad antes que llegue al renunciamiento de sí mismas. Cuando ha reconocido todos los grados de la angustia creciente, cuando, después de una suprema resistencia, toca en el abismo de la desesperación, el hombre se reconcentra súbitamente dentro de sí mismo, se conoce el mundo, transfórmase su alma, se eleva sobre sí mismo y sobre todo su sufrimiento. Purificado entonces, santificado en cierto modo con un sosiego y una felicidad inquebrantables, con una elevación inaccesible, renuncia a todos los objetos de sus deseos apasionados y recibe la muerte con alegría. ¡Wow! ¡Qué bonito! De la purificadora llama del dolor, brota repentinamente, cual pálida luz, la negación de la voluntad de vivir, o sea, la libertad de este mundo. Que es justo pues, lo que acaba de mencionar, ¿no? Un poco de la decisión de terminar con la vida. Si es desde el sufrimiento y desde el no poder cargar con una vida tan terrible y complicada, pues solo generará más clavarte en el samsara. En cambio, cuando lo que haces no es apagar la llama de la vida, sino apagar la llama de el deseo, pues llega la libertad del mundo, del mundo material, del mundo en el que estamos tan clavados y que nos pone a sufrir tanto. Los mismos criminales pueden purificarse así por un gran dolor. Se vuelven enteramente otros. Sus pasados crímenes no los oprimen ya la conciencia. Sin embargo, están dispuestos a expiarlos por la muerte y ven gustosos extinguirse en ellos ese fenómeno transitorio de la voluntad, que desde entonces les es extraño y como un objeto de horror. En el conmovedor episodio de Gretchen, Goethe nos ha dado una incomparable y brillante pintura de esta negación de la voluntad causada por un gran infortunio y por la desesperación. ¡Ah, caray! Pues sí, gente, si pueden lean Gretchen de Goethe, porque yo no me lo sé. Es un modelo cabal de esta segunda manera de llegar al renunciamiento, a la negación de la voluntad, no por el puro conocimiento de los dolores de todo un mundo, con los cuales se identifica voluntariamente, sino por un dolor que aplasta y con el cual se ve uno mismo abrumado. Un gran dolor, una gran desgracia, puede forzarnos a conocer las contradicciones de la voluntad de vivir consigo mismo y mostrarnos con claridad la nada de todo esfuerzo. Órale. Así, se ha visto a menudo cambiar súbitamente, resignarse, arrepentirse, hacerse frailes o anacoretas, después de una vida agitada por tumultuosas pasiones, a reyes, héroes y aventureros. Tal es el asunto de todas las historias auténticas de conversiones. Por ejemplo, la de Raimundo Lulio. ¿Quién será Raimundo Lulio? ¡Auxilio! A ver, esperen un momento. Raimundo Lulio. Ok, pues, ¿saben? Una pequeña investigación sobre Raimundo Lulio nos dice que sí, justo tuvo una gran transformación a los 30 años. Les voy a leer rapidísimo lo que encontré. Hacia el 1267, a sus 30 años, la vida de Ramón sufrió un vuelco trascendental. Él mismo describe cómo tuvo una serie de 5 visiones de Cristo crucificado en 5 noches consecutivas. La profunda impresión que le causaron estas visiones lo llevó a vender sus propiedades y patrimonio para adelantar la herencia de su mujer e hijos, a los que abandonó por sentirse llamado por Dios para predicar en sus caminos.
sea, yo diría, banda, no dejen a sus familias, pero bueno, esto es lo que hizo él. Su etapa de 9 años de de formación teológica y moral duró hasta 1275 en la ciudad de Mallorca. Conoció y compró un esclavo musulmán de quien se sirvió como maestro para aprender árabe. Ok, también, no compren esclavos. Luego se retiró a una cueva en el monte de Randa, en Mallorca, donde se entregó a la meditación y a la contemplación. Y por último entró al monasterio cisterciense de La Real, donde los monjes le enseñaron latín, gramática y filosofía, tanto islámica como católica. Entonces, pues no sé si lo que habla es justo de eso, de esta como transformación a través de el entender algo y pues, dejar ir los objetos físicos. Pero también dejó a su familia y no me encanta esto, pero bueno, eso es Raimundo Lulio. Un día, una hermosa a quien amaba desde mucho tiempo atrás le concede al fin en su casa una cita. Ah, wow, y aquí van a explicar lo de Raimundo Lulio, maldita sea, lo que es no leer, pues. Un día, una hermosa a quien amaba desde mucho tiempo atrás le concede al fin en su casa una cita. Loco de alegría, entra en el dormitorio de ella, pero entreabriéndose la joven el cuerpo del vestido, le descubre un pecho corroído por horrible cáncer. A partir de ese instante, como si hubiera entrevisto el infierno, se convirtió. Abandonó la corte del rey de Mallorca, se retiró a un yermo y se hizo penitente. La conversión de Rancé se asemeja mucho a la de Raimundo Lulio. Había consagrado su juventud a todos los placeres. Vivía en íntimos tratos con la señora de Montbazon, o Montbazon, porque no tiene acento. Una noche, a la hora de la cita, encuentra vacía la estancia, oscura, revuelta. Tropieza con el pie en una cosa. La cabeza de su querida, que habían separado del tronco. Había muerto de repente y no había podido hacer entrar su cadáver en el féretro de plomo colocado junto a ella. Afligido por un dolor sin límites, Rancé se hizo, en 1663, reformador de los trapenses, enteramente degenerados de su antigua disciplina. Bien pronto los condujo a esa grandeza de renunciamiento que aún vemos hoy, a esa negación de la voluntad metódicamente conducida a través de las más duras privaciones, a esa vida de una austeridad y de un trabajo increíbles, que llena de santo horror al extraño cuando al penetrar en el convento le llama desde luego la atención la humildad de estos verdaderos monjes que, extenuados por ayunos, frías vigilias, preces y trabajos, se arrodillan ante él, el Hijo del mundo y pecador, para pedirle su bendición. En el pueblo más alegre, regocijado, sensual y ligero, ¿hay necesidad de decir Francia? Ay, es Schopenhauer. Es donde la orden trapense, única entre todas, se ha mantenido intacta a través de todas las revoluciones. Ok, wow. Pues no sé, habría que ver. Yo no sé qué pensar justo cuando se habla de este tipo de cosas, ¿no? De ayunos y de privaciones y todo. Creo que si bien nos puede ayudar como a entender el sufrimiento ajeno, el sufrimiento de todos, me parece como también, no sé, como una forma innecesaria de conocer el sufrimiento. Digo, todos vamos a vivir sufrimiento de una forma u otra. Y siento que ese sufrimiento autoinfligido, es que estoy poniendo una N extra, autoinfligido, como que no ayuda a nadie, siento yo. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir? Solo la persona que ustedes están escuchando, entonces esa es mi opinión. Preciso es atribuir su duración a la profunda seriedad que no puede desconocerse en el espíritu de la ánima y que excluye toda consideración secundaria.
La decadencia de la religión no la ha alcanzado porque sus raíces penetran en las profundidades de la naturaleza humana mucho más que en un dogma positivo cualquiera. Apartemos la vista de nuestra propia insuficiencia, de la estrechez de nuestros sentimientos y prejuicios, para dirigirla hacia los que han venido al mundo, a aquellos a quienes, habiendo llegado la voluntad al pleno conocimiento de sí misma, se ha retraído de todas las cosas y se ha negado libremente, y espera que se apaguen sus últimas chispas con el cuerpo que las anima. Entonces, en lugar de esas pasiones irresistibles, de esa actividad sin descanso, en lugar de ese incesante tránsito del deseo al miedo y de la alegría al dolor, en lugar de esa esperanza que nada satisface y nunca se sosiega ni se desvanece, y con que se forja el ensueño de la vida para el hombre subyugado por la voluntad, dejemos esa paz superior a toda razón, ese tranquilo mar de sentimientos, ese profundo reposo, esa seguridad inconmovible, esa serenidad cuyo reflejo, nada más en el rostro, tal como lo han pintado Rafael y Correggio, es todo un evangelio en que podemos fiarnos. Wow, dijo tantas cosas que ya no estoy seguro que dijo. No queda más que el conocimiento. La voluntad se ha desvanecido. Ok. Pues supongo que es más de lo mismo. Más como hablar de que a través del sufrimiento es como llegas a este momento de genuina renunciación y de, pues, conmiseración. O bueno, como decía, con esto no era conmiseración. Era de resignación, renunciamiento y liberación, que es la clave de, pues, de la pues de la verdadera felicidad. El espíritu íntimo y el sentido de la verdadera y pura vida del claustro y del ascetismo en general es que se siente uno digno y capaz de una existencia mejor que la nuestra, y se quiere fortificar y sostener este convencimiento por el menosprecio de todos los vanos goces de este mundo. ¡Wow! ¿Ustedes vivirían así justo en ascetismo o en un claustro? Yo no sé. O sea, yo sé que eso es justo si uno quiere renunciar a todo, pues también tendrías que renunciar a vivir en tu casa con tus cosas y todo. Tendrías que ser capaz de decir, bueno, si aquí me reciben y aquí yo hago labores y yo, gracias a eso, tengo un techo, pero dentro del claustro, dentro de una pequeña, pues no sé, tal vez comunidad, en este caso religiosa, tal vez ahí se encuentre como la verdadera libertad, porque genuinamente ya no tienes nada más, no tienes cosas que te preocupen, ni nada. Pero yo no sé si lo haría. Está difícil, no sé. Siento que sí estoy muy arraigado a mis pequeños placeres, a las pequeñas cosas que sí tengo, creo que sí me gustan. Entonces, bueno, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen una opinión al respecto, por favor, díganme. Quietísimo, es decir, renunciamiento a todo deseo. Quietismo, es decir, renunciamiento a todo deseo. Ascetismo, es decir, inmolación reflexiva de la voluntad egoísta. Y misticismo, es decir, conciencia de la identidad de un ser con el conjunto de las cosas y el principio del universo. Tres disposiciones del alma que se entrelazan estrechamente. ¡Ay, oye, estuvo bonito eso! Quietismo, que es renunciamiento al deseo. Ascetismo, inmolación reflexiva de la voluntad egoísta. Y misticismo, conciencia de la identidad de su ser con el conjunto de las cosas y el principio del universo. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Hay que buscar eso. Cualquiera que hace profesión de una de ellas se ve atraído hacia las otras en cierto modo a pesar suyo. Nada más portentoso como el acuerdo de todos los que nos han
predicado esas doctrinas a través de la extremada variedad de tiempos, países y religiones. Nada tan curioso como la seguridad inconmovible, cual la roca, la certidumbre interior con que nos presentan el resultado de sus experiencias íntimas. Pues sí, ha de estar padre justo llegar a ese punto donde realmente sí ya renunciaste a todo y ya pues lo ves desde otro punto. En verdad que no es el judaísmo, sino el brahmanismo y el budismo quienes, por su espíritu y tendencia moral, se aproximan al cristianismo. El espíritu y la tendencia moral son la esencia de una religión y no los mitos que la envuelven. El espíritu del Antiguo Testamento es verdaderamente extraño al puro cristianismo, porque en todo el Nuevo Testamento se trata del mundo como una cosa a la cual no se pertenece y no se ama, una cosa que está bajo el imperio del diablo. Esto se halla conforme con el espíritu del ascetismo, del renunciamiento y de la victoria sobre el mundo. Espíritu que, junto con el amor al prójimo y el perdón de las injurias, señala el rasgo fundamental y la estrecha afinidad que unen al cristianismo, al brahmanismo y al budismo. Sobre todo, en el cristianismo, es necesario ir al fondo de las cosas y penetrar más allá de la corteza. Penetrar más allá de la corteza. El protestantismo, al eliminar el ascetismo y el celibato, que es un punto capital, ataca por eso mismo a la esencia del cristianismo y desde este punto de vista puede considerarlo como una apostasía. Bien se ha visto en nuestros días cuanto el protestantismo ha degenerado poco a poco en un racionalismo ramplón, especie de pelagianismo moderno, que viene a resumirse en un buen padre que crea el mundo con el fin de divertirnos mucho en él, en el cual le salió bonitamente el tiro por la culata. No conozco nada del protestantismo, pero bueno. Ese buen padre, bajo ciertas condiciones, se compromete a proporcionar también más tarde a sus fieles servidores un mundo mucho más bello, cuyo único inconveniente es tener una entrada tan funesta. Esto podrá ser de seguro una buena religión para pastores protestantes. Con otras, las comodidades materiales, casados... aquí hay un punto que no debería ir. Esto podrá ser de seguro una buena religión para pastores protestantes, con todas las comodidades materiales, casados e ilustrados, pero eso no es cristianismo. El cristianismo es la doctrina que afirma que el hombre es profundamente culpable solo por el hecho de nacer y al mismo tiempo enseña que el corazón debe aspirar a desligarse del mundo, lo cual no se consigue sino a costa de los más penosos sacrificios, por la dejación voluntaria, por el anonadamiento de sí mismo, es decir, por una total transformación de la naturaleza humana. Pues sí habíamos visto eso, ¿no? Respecto al pecado original y que desde inicio ya venimos con algo malo dentro de nosotros. A mí no me encanta esa visión, pero, por ejemplo, la comparten el cristianismo y el hinduismo, y yo creo que hasta cierto punto el budismo, en estos dos últimos, pues las leyes del karma, que sí dicen que, bueno, lo que estás viviendo ahorita tiene que ver con el karma de tu vida pasada. Entonces, ahora sí que si no te está yendo bien, pues seguro es porque en la vida pasada te pasaste de lanza, hiciste cosas malas y entonces pues, tienes esto, es lo que estás viviendo. Pero ahí no sé. No sé si me gusta pensar más solo como en el azar y que nos tocó, pues porque nos tocó y ya, sin pensarle tanto como que es algo que uno tiene que estar pagando. Pero no sé, Rick.
Ahí ustedes me dirán. ¿Dónde estaba? Transformación total de la naturaleza humana. El optimismo no es, en el fondo, más que una forma de alabanzas que la voluntad de vivir, única y primera causa del mundo, se otorga sin razón a sí misma cuando se mira con complacencia en su propia obra. No solo es una doctrina falsa, anda, es una doctrina corruptora, porque nos presenta la vida como un estado apetecible y nos da como objetivo de la vida la felicidad del hombre. Desde ese momento, cada cual se imagina que tiene los más justificados derechos a la felicidad y al goce. Así pues, si como es harto frecuente no le tocan en suerte esos bienes, se cree víctima de una injusticia. Ahí sí más o menos lo comparto. Sí creo que vengo de una familia donde yo creo que lo dicen con las mejores intenciones, pero siempre como que me ha permeado en mí o en mi infancia el asunto de creer que, bueno, ¿a qué vinimos a este mundo? Pues vinimos a ser felices. Y justo siento que a veces no lo interpreta uno tan bien, al grado de sentir que si no estás siendo feliz, como activamente feliz, algo estás haciendo mal, porque viniste a este mundo a ser feliz. Oye, ¿por qué no estás feliz? Hazlo bien. Y sí, en este caso creo que estoy un poquito más del lado de Schopenhauer, que dice que pues va a haber sufrimiento a fuerzas. Y el budismo también lo dice, siempre va a haber dukkha, es normal, es parte de la vida. Pero creo que a través de verlo como algo que sucede, pero también algo que se puede superar, creo que ahí se le puede dar más sentido a la vida. Tal vez es una forma también de decirlo lo mismo de que venimos a ser felices, porque supongo que es también una forma de decir que se puede encontrar la felicidad. No que va a estar dada gratis, sino que es algo que se puede cultivar. Y en el budismo es a través pues, de hacer las acciones correctas, de seguir el noble sendero óctuple. Pero bueno, voy a continuar. Objetivo de la vida del hombre. No es cierto. Así pues, es harto frecuente que no le tocan esta suerte de bienes, se cree víctima de una injusticia. Es mucho más justo considerar el trabajo, las privaciones, la miseria y el sufrimiento coronado por la muerte como los fines de nuestra vida. Así lo hacen el brahmanismo, el budismo y también el verdadero cristianismo, porque todos esos mares conducen a la negación de la voluntad de vivir. En el Nuevo Testamento se representa el mundo como un valle de lágrimas, la vida como un medio de purificar el alma, y un instrumento de martirio es el símbolo para el cristianismo. Chale. Pues sí lo entiendo, pero... Bueno, pero es que ¿qué acabo de decir, verdad? Tal vez siento que simplemente Schopenhauer sí se pasa de lanza. Como que sí le gusta a él regodearse en el dolor y en el sufrimiento. Y tal vez yo lo veo más como pues una cosa que va a pasar y ya. O sea, va a suceder porque es normal en la vida, pero tampoco hay que buscarlo. Así como, sí, necesito sufrir para saber qué es lo bueno. Tampoco, ¿eh? En nuestros días, el cristianismo ha olvidado su verdadera significación para degenerar en un chabacano optimismo. La moral de los indostánicos, tal como se expresa del modo más variado y enérgico en los Vedas y Puranas de sus poetas, en los mitos y leyendas de sus santos, en sus sentencias y reglas de vida, prescribe expresamente el amor al prójimo con absoluto deshacimiento de sí mismo. El amor no limitado solo a los hombres, sino extendido a todos los seres vivientes. La caridad, llevada hasta el abandono del salario cotidiano obtenido a fuerza de sudor y de fatiga. Una mansedumbre sin límites para con aquel que nos ofenda. El bien y el amor devueltos por el mal que se nos hiciere.
por grande que éste sea el perdón alegre y espontáneo de toda injuria, la abstinencia de todo alimento animal, una castidad absoluta y el renunciamiento a toda voluptuosidad para quien aspire a la santidad verdadera. El menosprecio de todas las riquezas, de toda mansión, de toda propiedad, una soledad profunda y absoluta. A ver, espera un momento. Oh, vaya. Se puso un poco más ruidoso de lo que yo esperaba. Una soledad profunda y absoluta, basada en muda contemplación, un arrepentimiento voluntario y penitencias lentas y espontáneas para mortificar absolutamente la voluntad, hasta morir de hambre, entregarse a los cocodrilos, precipitarse desde lo alto de una roca del Himalaya santificada por esta costumbre, enterrarse vivo, arrojarse bajo las ruedas del carro gigantesco que pasa las imágenes de los dioses en medio de los cánticos, los gritos de júbilo y la danza de las bayaderas. Y estas prescripciones, el origen de las cuales se remonta a más de 4000 años, viven aún hasta en su rigor más extremado, en ese pueblo que, por degenerado que esté hoy. Órale, pues aquí hay muchas cosas. O sea, yo siento que todo el asunto religioso, y probablemente esta sea una opinión que muchos no compartan y está bien, siento que no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice una religión. O sea, aún si profesas el cristianismo y, por ejemplo, ¿no? Digamos que el cristianismo, en la parte del cristianismo en la que estás, hay un odio recalcitrante a las personas homosexuales, digamos. Puede que te guste todo lo demás del cristianismo y no esa parte. Y creo que está bien tú hacer como tu propia versión, donde digas, bueno, ¿sabes qué? Esto a mí no va conmigo y yo lo vivo así. Creo que está bien eso, porque nos hace también salirnos un poco de lo dogmático y hacernos preguntas genuinas sobre, bueno, esto está bien, esto va con lo que yo creo, con lo que me hace sentir cómodo y completo y feliz y sin hacerle daño a alguien más, por ejemplo. Entonces, aquí dijo tantas cosas de arrojarse a las ruedas de los autos como para morir y todo. Tal vez esa parte yo ya no estaría tan convencido, pero cada quien. Y jóvenes, nos queda una página y media. Ya vamos a acabar con este. Está bueno este capítulo. Unas costumbres por tan largo tiempo sostenidas entre tantos millones de hombres, unas prácticas que imponen tan abrumadores sacrificios, no pueden ser arbitraria invención de algún cerebro alucinado. Deben tener hondas raíces en la esencia misma de la humanidad. Añadiré que no puede admirarse bastante la concordancia, la perfecta unanimidad de sentimientos que se advierte si se lee la vida de un santo o de un penitente cristiano y la de un santo indostánico. No puede admirarse bastante la concordancia. Ok, sí, son muy similares. A través de la variedad de la oposición absoluta de dogmas, costumbres y medios, son idénticos el esfuerzo, la vida interior del uno y del otro. Los místicos cristianos y los maestros de la filosofía Vedanta están conformes también en considerar como superfluas las obras exteriores y los ejercicios religiosos para aquel que concluye por alcanzar la perfección. Tanta concordancia entre pueblos tan diferentes y en una época tan remota, es una prueba de hecho de que no se trata aquí, como aventuran por complacencia los ramplones optimistas, de una aberración, de un extravío del espíritu y de los sentidos. Antes al contrario, es un aspecto esencial de la naturaleza humana, un admirable aspecto que rara vez se manifiesta y que se expresa en ese ascetismo. Así,
considerando la vida de los santos, que sin duda rara vez nos es dado encontrar y conocer por nuestra propia experiencia, pero la historia de los cuales nos traza el arte de una con una verdadera, ay Dios mío, pero la historia de los cuales nos traza el arte con una verdad segura y profunda. No es preciso disipar la tétrica impresión de esa nada que flota como último término detrás de toda virtud, de toda santidad, y que tememos como el niño teme las tinieblas, en vez de tratar de huir de ellas como los indostánicos, por miedo de mitos y palabras vacías de sentido, tal como la reabsorción de Brahma o el nirvana de los budistas. Lo confesamos. Lo que queda después de la supresión total de la voluntad no es absolutamente nada para todos aquellos que están ávidos aún de querer vivir. Es la nada, pero también para aquellos en quienes la voluntad ha llegado a apartarse de su objeto y negarse a sí misma. ¿Qué es nuestro mundo que nos parece tan real que todos sus soles y sus vías lácteas? Nada. Ay, Dios mío. Voy a volver a leer esta parte final porque qué pedo. Ok, lo confesamos. Lo que queda, desde ahí empecé mal, ¿eh? Lo que queda después de la supresión total de la voluntad no es absolutamente nada para todos aquellos que están ávidos aún de querer vivir. Es la nada. Pero también para aquellos en quienes la voluntad ha llegado a apartarse de su objeto y negarse a sí misma. ¿Qué es nuestro mundo, que nos parece tan real, con todos sus soles y sus vías lácteas? Nada. Ok, creo que ahí lo entendí un poco mejor. Y sí tiene que ver con, voy a decir un poco, el miedo a la nada. A que para las personas con justo estos deseos fuertes de tener cosas y de lograr objetivos y de, pues justo, obtener fama, tal vez, dinero y todo, pensar en deshacerse de todo ello pareciera horrible. Pareciera como justo renunciar a todo y obtener nada. Y eso da mucho miedo. Es como de, no manches, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. Pero también si se ve desde otra perspectiva y se renuncia a estas cosas, como a través del saber que renunciar a eso es obtener una calma y una tranquilidad e incluso tal vez una sabiduría gigantesca, colosal, pues también el mundo entero, así tan hermoso como es, puede parecer nada, porque eso es. O sea, es como saberse en una ilusión y saber que puedes salir de ella y obtener justo nada, puede parecer, dependiendo de cuál sea tu visión, algo terrible o algo fantástico. Entonces, pues ahí ahora sí que vamos a, por decirlo de una forma, lo dejamos de tarea. Cada quien lo verá de la forma que más le cuadre. Pero bueno, jóvenes, con eso terminamos este capítulo, este bello capítulo. Nunca se habló de la perversidad. Yo creo que está bien. Como que no sé bien a qué nos iba a llevar eso. Pero este último capítulo que habló de la renunciación, y justo como de la renunciación como puerta hacia la libertad total, que yo encuentro muy budista y muy hermoso, creo que lo expresó muy bien Schopenhauer. Creo que hace eso muy bien. Hablar del sufrimiento y de cosas que parecieran malas y resignificarlas como algo bueno es algo que hace muy bien Schopenhauer. Y también lo hace al revés. De las cosas que creemos que son buenas, él los pone como los peores males que hay. Entonces, pues nada, mi gente, espero que estén muy bien. Con esto terminamos este bello capítulo y yo creo que nos quedan, si bien, un par de capítulos más y nos acabamos este libro. Entonces, si tienen sugerencias para qué libro nos vamos a echar después, por favor, háganmelo saber.
Cuídense mucho, mi gente, los quiero mucho. Se despide Aldo Ramírez y nos estamos viendo. Bye bye, bueno, oyendo, jajaja. Bye bye.